Una vez más con ustedes en esta semana. Como yo siempre digo, hermano, es una bendición, es un privilegio estar con ustedes. Quisiera que por favor abran la Biblia ahí en Lucas capítulo 22, del versículo 39 al 42, lo vamos a tener ahí. Y hoy vamos a ver un tema, hermano, que es un tema, hermano, que es, por así decirlo, es muy popular dentro de la iglesia. Es un dicho, se ha vuelto ya un dicho muy popular dentro de la iglesia, pero estoy hablando en términos cristianos, pero que muy rara vez nos ponemos a detener las implicaciones que hay en esto. Muy rara vez nos ponemos a pensar y a meditar lo que realmente implica el decir esa frase que es muy popular dentro de los cristianos y bueno, pues hablamos de gente que dice, bueno, esta persona es muy entregada al Señor, esta persona está rendida completamente al Señor. Y decimos ese tipo de frases dentro del vocabulario cristiano sin realmente darnos cuenta las implicaciones y las serias implicaciones que tiene esto. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos o escuchamos la palabra entregarse o rendirse, ¿qué pensamos nosotros cuando escuchamos esa palabra? Entregarse, rendirse. Miren, al menos hay en el diccionario de la lengua española, al menos hay tres significados que nosotros podemos sacar de esas palabras, ¿no? El uno puede ser que al escuchar la palabra entregarse o rendirse, se puede referir a cuando una persona da algo, o se define cuando una persona da algo, cede algo, se da, se otorga a otra persona. Otro significado podemos ver es que cuando, en términos militares, por ejemplo, cuando una persona se entrega o se rinde, es cuando esa persona se declara sin fuerzas y ya no quiere luchar. Y dice no, en inglés sería I give up, ya no quiero luchar, ya me rindo, y se declara sin fuerzas. Otra, podemos decir, otra interpretación de estas palabras, entregarse o rendirse, podría ser cuando se refiere en una situación de una actividad, es decir, una persona está dedicada, ¿verdad? Está dedicada por entero a cierta actividad. Pero, bíblicamente, ¿qué significa rendirse? Bíblicamente, ¿qué significa entregarse? Bíblicamente significa ceder la propiedad, renunciar al control de todo lo que consideramos como nuestro. Eso significa bíblicamente rendirse o entregarse al Señor. ¿En términos de qué? Bienes, tiempo, recursos, poder, metas e incluso hasta la propia vida. No es sino que ver en los evangelios, en las epístolas, cómo terminaron los discípulos y luego los apóstoles de Jesucristo. Y si estudiamos la historia de la iglesia, vemos muchísimos hombres que entregaron su vida por el evangelio. Entonces, como creyentes debemos entender justamente esto, que nuestro Señor Jesucristo no solamente es nuestro Salvador, sino también es nuestro Señor. Ese es el punto que vamos a ver hoy día. Porque está bien, y gloria a Dios por eso, el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque creemos por fe en lo que Él hizo en la cruz, en su muerte, en su resurrección, que de hecho esa es la base doctrinal de cada creyente. La muerte de Jesucristo en la cruz, y eso nos hace salvos, y gloria a Dios por eso. Pero cuando hablamos en términos de entregarnos a Él, de rendirnos a Él, Él es nuestro Señor. Entonces, a veces siempre hablamos solamente de Jesucristo en términos de nuestro Salvador. Pero ¿qué hay en términos de que el Señor Jesucristo es nuestro Señor? ¿Recuerda usted años atrás, por ejemplo, cuando usted dijo, me entrego a ti? ¿Usted está consciente de las implicaciones de esa palabra? ¿Recuerda usted?
Cuando años atrás usted hizo esa oración de fe y dijo: Señor, me entrego a ti, quiero que seas el Señor de mi vida, perdona mis pecados, acepto el sacrificio de la cruz que me hace salvo, por fe creo en ti, sé el Señor de mi vida. ¿Se acuerda usted esa oración que hizo en algún momento ahí atrás en el pasado, hace algunos años? ¿Se acuerda? Pero también yo quisiera hacerle meditar en esto, en cuanto a las implicaciones que quiere decir esto, que sea el Señor de mi vida, que sea el Señor de mi ser. Las implicaciones de esta palabra realmente son muy exigentes. Una cosa es decir, me entrego o me rindo a alguien, pero otra cosa muy diferente es decir, me entrego, me rindo al Señor. Es totalmente diferente. Pero entonces la pregunta aquí es, ¿entrego qué? ¿Qué es lo que yo estoy entregando? La respuesta es muy simple: a mí mismo. Todo mi ser, todo lo que yo soy, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo. Eso es lo que entregamos. Todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo te lo entrego a ti. Y eso es lo que Dios espera que nosotros entreguemos después de que Él nos ha salvado en virtud de Jesucristo. Eso es lo que Él quiere hacer, que le entreguemos a Él todo, a su señorío, su voluntad, a sus caminos, su guía, su amor. Entonces, ¿qué entrego yo? Mi ser, mi voluntad, todo lo que yo soy. Me rindo al Señor. Quiero que la voluntad perfecta del Señor sea en mí y yo hacer su voluntad. Ahora, lo que entregamos al Señor no es lo mismo para todos, porque todos tenemos diferentes áreas, diferentes maneras de pensar. Cometemos diferentes pecados, tenemos diferentes aflicciones, tenemos diferentes sentimientos, diferentes hábitos, malos hábitos. Tenemos diferentes incluso adicciones. Por eso es que la entrega, el rendirse al Señor no es lo mismo para todos. La entrega no es fácil. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi renuncia a algo que yo me estoy aferrando. Es mi renuncia a una actitud. Tal vez puede ser incluso a alguna oportunidad. Por eso es que la entrega, la rendición al Señor es muy difícil, no es fácil hacerla. Es fácil hablar del Señor Jesucristo, es fácil vivir la vida cristiana en términos de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, pero vivir la vida cristiana en términos de que Jesucristo es mi Señor es muy difícil, porque tienes que rendirte, tienes que entregarte completamente a Jesucristo. Y yo quiero invitarles, amados hermanos, a que hoy abramos la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del versículo 39 al 42, que realmente desde mi punto de vista, es el momento más crítico, el momento más importante en la vida terrenal de nuestro amado Señor Jesucristo. Un momento muy, muy especial. Y dice ahí, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es lo que estamos viendo acá, amados hermanos? Que
¿Qué es lo que nosotros leemos aquí? ¿Jesús estaba dispuesto a abandonar su misión? La respuesta obvia es que no. Lo que Jesús está haciendo aquí es dos cosas muy importantes en este versículo 42 especialmente. Él está mostrando sus sentimientos y obviamente su temor a las aflicciones que iban a venir en las horas siguientes. Él está mostrando ese temor y esa aflicción que él siente al Padre. Pero no solamente está mostrando eso el Señor Jesucristo, sino que también vemos cuando Él se dirige al Padre y le dice: Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que el Señor Jesucristo está en este caso como segundo punto reafirmando lo que Él iba a hacer en la cruz. Él está reafirmando la decisión de hacer la voluntad del Padre y no la suya. Eso es lo que nos está indicando acá. Juan capítulo 6 y versículo 38 dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 5 versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esto es interesante, hermanos. Jesús nunca hizo nada por sí mismo, no se movió, no dijo ni una palabra, si no fuera por haber sido previamente instruido por su Padre. Él nunca no hizo nada, Él nunca no dijo nada, ni siquiera un milagro Él hizo sin que haya sido previamente la voluntad de su Padre. Es decir, Él no se iba a Judea porque sencillamente le dio la gana. Él no hacía eso. Él se iba a Judea a predicar la palabra es porque el Padre le decía que eso es lo que tenía que hacer, porque esa era la voluntad del Padre. Cuando Él hacía los milagros, Él no hacía milagros porque sencillamente Él los quería hacer. No, Él hacía milagros porque el Padre, esa era la voluntad de su Padre. A este sánale. Y toda su vida fue así, haciendo la voluntad del Padre. Juan capítulo 8, versículos 28 y 29 dice así: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Algo que a veces olvidamos y muchas veces tomamos como excusa es que Jesucristo vino acá y vivió en la tierra, hermano. Vivió toda su vida como un hombre de carne y sangre, como usted y yo. Y a veces ponemos ese argumento: no, es que Jesús podía pasar esa tentación, es porque Él es Jesús, pues. Y no, hermano, si usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta que Jesucristo vino acá de carne y sangre, un hombre como usted y como yo. Él se cansó, Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él se airó. Él nació, Él creció como usted y como yo. Él era un hombre. Dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo. Todas las tentaciones que usted y yo como hombres podemos tener, Jesucristo las tuvo. Él dice claramente que Él fue tentado en todo. No podemos, como creyentes, poner esa excusa: es que porque es Jesús. No. Mire, acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así: por esto, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Entiende lo que está diciendo acá?
Jesucristo padeció en la carne como usted y como yo. Él vivió como un ser humano. Él era 100% hombre. Entonces dice ahí, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Esto es impresionantemente especial para la vida de un creyente. Mire, lo que está diciendo ahí es que Cristo le venció al pecado siendo un ser humano como usted y como yo. Y exhorta aquí el apóstol Pedro a que usted y yo tengamos ese mismo pensamiento. Es decir, que si Jesucristo pudo, yo también puedo vencer a las tentaciones, ceder mi voluntad a la del Padre. Y versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que acá nos está dando un ejemplo de que cómo Jesucristo vivió en la carne en términos humanos, no en el pecado, porque cuando hablamos en la Biblia en términos de carne, debemos de entender claramente que puede ser en términos físicos o en términos de pecado. Pero aquí en este caso estamos hablando y está denotando que el Señor Jesucristo vivió en términos de la carne, es decir, en términos físicos, como usted y como yo. Y que aún así Él pudo vencer a todo pecado, a toda tentación. Y Él vivió haciendo la voluntad del Padre. Por eso dice ahí el versículo 2, esto animo, dice, para que ustedes vivan así. Y ya no vivan en la concupiscencia de sus pecados, sino en la voluntad del Padre. Jesús vivió acá en la tierra, hermanos, o vino a vivir acá, no como Dios, sino como un hombre, como usted y como yo. Y Él experimentó las mismas debilidades, Él experimentó las mismas tentaciones, Él experimentó absolutamente todo como lo hacemos hoy. De hecho, Jesucristo, Él tenía su propia voluntad. Es decir, la capacidad de decidir, ¿hago esto o no lo hago? Eso es la voluntad. Y Él obviamente tenía su propia voluntad, pero de acuerdo a los evangelios, cuando leemos los evangelios, ¿qué vemos? ¿Qué nos enseñan los evangelios? Que el Señor Jesucristo, Él escogió entregar, rendirse al Señor, rendir su propia voluntad a la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Versículo 42 de Lucas, capítulo 22. Y entendemos que al fin y al cabo esa era la voluntad del Padre, que el Señor Jesucristo vaya a la cruz. Dicho esto, amados hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo al Padre, Señor, quiero tu voluntad y no la mía? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo esa oración? Y le dijo ahí, Señor, haz tu voluntad en mi vida, no la mía. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, Señor, lo que quieras en mi vida, eso quiero? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor, lo que quieras sacarlo de mi vida, eso quiero que lo saques? ¿Cuándo fue? Pero sobre todo, ¿cuándo fue que usted le dijo, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida? ¿Cuándo fue? Mire, para un soldado, para un general del ejército, el hecho de entregarse o rendirse es sinónimo de derrota. Pero para un creyente, el hecho de rendirse y entregarse al Señor es sinónimo de victoria absoluta.
Mire, una cosa es decir creo en Cristo. Otra cosa es decir vivo para Cristo. Una cosa es decir creo en la Biblia. Otra cosa es decir obedezco la palabra de Dios. Mucha gente acepta a Jesucristo como su Salvador, pero no como su Señor. Somos salvos por fe y gloria a Dios por eso. Pero ¿es nuestro Señor? ¿Él es el Señor de mi vida? Amados hermanos, se convierte en nuestro Señor cuando nos rendimos a Él, nos entregamos a Él, a su señorío. Mucha gente acepta al Señor como su Salvador, pero no lo conocen como su Señor. Si usted ve el versículo 42 acá en Lucas, capítulo 22, vemos que el Señor Jesucristo, Él está orando al Padre. Y Jesús decía justamente esta oración justo antes de ir a la cruz. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un momento muy crítico en la vida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró así? Quizás Dios le ha mostrado, le ha hablado de algo que usted aún sigue aferrándose en su vida, de algo que aún usted no le ha entregado al Señor. Puede ser el odio, la amargura, el rencor, la laxivia, la pereza, la televisión, el dinero, el trabajo, la desconfianza, la PlayStation, el Facebook, las redes sociales, la mentira, la pornografía, el orgullo, su carácter, su manera de pensar, su manera de entender las cosas. ¿Qué hay en su vida en lo cual usted sigue aferrándose? En lo cual usted sigue confiando más que en el Señor. ¿Qué hay? Eso precisamente es lo que el Señor Jesucristo quiere que le rindamos, que nos entregamos o nos entreguemos a Él en ese aspecto. ¿Saben? Muchas veces quizás no sea un pecado, pero tal vez sea una actitud. Mire, trabajar no es malo, es bueno. Pero si usted hace de su trabajo un Dios, obviamente eso le va a pedir Dios que entregue, que se rinda en ese sentido. A veces, por ejemplo, hay padres que son muy permisivos o muy sobreprotectores. Y precisamente eso es lo que Dios quiere que le entregues, que te rindas a Él en ese aspecto. Y en vez de eso, un consejo, hágales responsables a sus hijos, en vez de sobreprotegerles o de ser muy permisivos. Entonces, ¿es Jesús su Salvador y también es su Señor? ¿Es la voluntad de Cristo su voluntad? ¿Es lo que quiere el Señor lo que usted también quiere? ¿Es lo que Jesús aborrece lo que usted también aborrece? ¿Es lo que Jesús ama lo que usted también ama? A veces la gente dice, Señor, me entrego a ti de corazón, pero tú sabes, todo el mundo tiene debilidades. Soy hombre, Señor, carne, pecado. Y es que tú no comprendes las cosas. Tú no vives en lo que yo estoy viviendo. Tú no estás pasando lo que yo estoy pasando. Tú no viviste mi infancia. Y comienzan a excusarse de esas maneras delante de Dios. Pero Dios no es así, amados hermanos. Y terminan diciéndole, bueno, gracias Señor por entenderme. Y siguen cometiendo y siguen aferrándose a esas cosas. No, hermano, así no es el Señor. La razón por la cual muchos que dicen ser cristianos viven con problemas muy serios en sus vidas es porque no se han entregado completamente a su Señor.
¿Qué quiere decir entregarse por completo a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo? Mire, es ir delante de Él, abrir su corazón, reconocer su pecado y decirle: Señor, a este pecado, a esta cosa, me he estado aferrando durante todo este tiempo de mi vida cristiana. Señor, ayúdame, necesito sacarlo de mi vida. Ahí está todo lo que sea que no te agrade, Señor, quítalo de mi vida. Dame las fuerzas para renunciar, para alejarme. Quiero que seas tú el Señor de mi vida. Quiero que seas tú el que gobierna mi vida. Quiero que sea tu voluntad, no la mía. Meditando en esta semana acerca de este tema, hermano, pienso en la gente que desde pequeños son creyentes, que van a una iglesia, se han criado en una iglesia, han sido presentados acá adelante en la iglesia, han sido bautizados, son miembros de una iglesia, saben orar, saben las canciones cristianas y nunca se han entregado por completo al Señor. Y aún así dicen: tú eres mi Señor. Amados hermanos, cuando un soldado se rinde, la renuncia implica que él deja a un lado todos sus derechos. Eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo ahí, en Getsemaní, para ir a la cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, el Señor Jesucristo, en la eternidad, en el cielo, Él deja voluntariamente todas sus prerrogativas divinas, las deja a un lado, para venir acá y ser como un hombre, como usted y como yo, y enseñarnos que se puede vivir haciendo la voluntad del Padre, que sí se puede rendirse al Señor, que sí podemos entregarnos completamente al Señor. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos muestra acá. Y eso lo vemos durante todos los evangelios. Es muy fácil, amados hermanos, pintar una imagen de vida cristiana con cantos, reuniones, promesas, bendiciones de Dios en toda la Biblia. Pero ¿qué de la entrega? ¿Qué de rendirse al Señor? De rendirse al Señor Jesucristo. ¿Qué hay de como creyentes decirle: bueno, Señor, pídeme lo que quieras, eso te doy. Mándame a donde quieras, allá me voy. Toma lo que quieras, eso te doy. Entrega total. ¿Es el Señor Jesús su Señor en cada aspecto de su vida, de su familia? Él desea que así sea, que así debe de ser. Porque Él obviamente desea bendecirnos. Él quiere que así seamos delante de Él. Si por ejemplo usted dice: bueno, sí, el Señor Jesús es el Señor de mi vida, sí, el Señor Jesús es mi Señor, ¿esto entonces significa que su vida le pertenece a Jesús? ¿Está claro en eso? ¿Está consciente? Estamos hablando de su vida. Y no solamente eso, sino que está consciente que si usted dice eso, Jesús está a cargo de toda su vida, de todo lo concerniente a su vida: palabras, carácter, conducta, pensamientos, decisiones, planes, sueños, metas, posesiones, hijos, familia, todo. ¿Está consciente de eso? Entonces, si usted dice sí, a pesar de todo esto, si usted dice sí, entonces, si es así, ¿qué pasaría con su vida de oración?
Si usted dice que el Señor Jesucristo es su Señor, entonces ¿qué pasaría con las conversaciones, con las palabras que salen de su boca? Las palabras que salen de su boca son palabras de bendición, de amor, de honestidad, de verdad, de cariño, respeto hacia su esposa. Porque alguien que no ha entregado esa área de las palabras, por ejemplo, del carácter de una persona, va a tratar mal a su esposa y le va a decir tonta, no sirves para nada. Entonces vemos que es una área que esa persona aún no ha entregado al Señor. Podemos hablar de cosas como, por ejemplo, la mentira, la pornografía. Podemos hablar de el amor al dinero, como hablábamos la semana pasada. Podemos hablar de las preferencias que una madre pueda tener hacia un determinado hijo en casa. Entonces todas estas cosas Dios siempre nos habla, amados hermanos, que son áreas las cuales nosotros debemos de entregar. Si el Señor es nuestro Señor, ¿qué pasaría con la alabanza acá el día domingo? ¿Cómo lo haríamos? ¿Recuerda usted, antes de que fuese cristiano, cómo cantaba las canciones del mundo? ¿Verdad? Los vallenatos, la cumbia, la salsa, cómo cantaba y bailaba en casa. Y domingo, sábado, usted ponía a todo volumen para que oiga todo el barrio. Entonces, si el Señor es nuestro Señor, entonces, ¿qué pasa con la alabanza? Con honrar a Dios. Todo lo que hacerlo de corazón, dice Colosenses capítulo 3 y versículo 23. Está hablando de un hombre que ha entendido este punto, que todo lo que él hace según la voluntad de Dios. Y él reflexiona y dice, ¿por qué? Dice, porque la recompensa la tenemos es de Dios. La recibimos desde Dios y no de los hombres. Todo lo que hacerlo ¿de qué? De corazón. Es decir, una voluntad, un ser totalmente rendido, entregado a Dios. Eso es lo que está diciendo ahí ese versículo. ¿Sabe por qué la mayoría de la gente que dice ser creyente no le entrega todo al Señor? Porque sencillamente temen que Dios tome algo de lo que ellos quieren. La semana pasada vimos que todo le pertenece a Dios, todo. Y claro, como se siguen aferrándose a ello, entonces claro, dicen, no, un ratito. Eso no. Puede ser el trabajo, el tiempo, hijos, dinero, cualquier cosa. Porque obviamente tienen esa idea de que Dios está esperando hacer algo horrible y doloroso. Y así no es Dios. Así no es Dios, amados hermanos. Él desea que nos entreguemos a Él. Porque Él desea bendecirnos. Y no solamente eso, sino que al bendecirnos, Dios nos permite que nosotros podamos bendecir a otros. Y eso es lo que vemos en este texto, amados hermanos. Cuando el Señor Jesucristo, Él se entrega totalmente a la voluntad del Padre, ¿sí? Y Él va y muere en la cruz. Y Él dice, Señor, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por ese hecho, usted y yo somos bendecidos. Porque por ese hecho, Él nos ha salvado de una muerte eterna. ¿Sí ve? Es decir, eso ayuda no solamente para que Dios nos bendiga, sino para bendecir a otros. Esto es interesante, hermano. Una vida guiada por Él, aún incluso con algunas cosas que no queremos, pero Dios sabe que son necesarias para nosotros.
Y así obviamente llegar a ser lo que Dios quiere que seamos delante de Él. Eso es lo que el Señor nos está hablando hoy día. ¿Quieres que el Señor sea el Señor de tu vida? Si dice sí, entonces ríndete a Él, entrégate a Él, sin condiciones, sin ninguna reserva. Y Dios te habla, te ha hablado mucho, de muchas maneras, y te ha indicado qué áreas, qué cosas tienes que entregarle al Señor. Mire, ahí en Isaías, capítulo 64, y versículo 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Qué hermoso, hermano. En el libro de Jeremías, capítulo 18, del versículo 1 al 6, hay una de las pocas parábolas que hay en el Antiguo Testamento. Y si la leemos, usted va a entender que habla de una historia muy bonita acerca del alfarero y el barro. Acompáñeme y leamos. Mire, Jeremías capítulo 18 del versículo 1 al 6 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí el alfarero sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esta parábola es hermosa, hermano. Acá en el Antiguo Testamento es hermosísima. Porque la imagen que tenemos aquí es sublime, ¿sí? El Señor habla al profeta Jeremías y le dice: mira, ándate a la casa del alfarero y yo ahí te voy a mostrarte algo y te voy a hablar algo. Y justamente la imagen que nosotros vemos ahí es del alfarero que está trabajando ahí en la rueda, pero dice ahí que la vasija que él hacía se echó a perder en su mano, y dice que él volvió a hacer otra según mejor le parecía. Por lo tanto, en esta historia, en este pasaje bíblico, Dios representa al alfarero, ¿sí? Y la nación de Israel es el barro, ¿verdad?, que está siendo formado. ¿Qué entendemos acá, hermanos? Es muy lindo porque de esta manera Dios quería mostrarle al profeta Jeremías cómo la nación de Israel se había corrompido por causa del pecado. Pero de igual manera, en su soberanía, el Señor también tenía el poder sobre ese barro, es decir, sobre la nación de Israel, y obviamente para trabajarla y convertirla en un vaso útil, un vaso de bendición. ¿Qué quiero decirles? Que al igual que la nación de Israel o la casa de Israel, Dios está trabajando en nuestras vidas todos los días. Pero nosotros decidimos qué clase de barro somos. Esto es, si nos rendimos a Él. Esto es, si nos entregamos a Él, si rendimos nuestra voluntad a Él o no. Eso es lo que nos está enseñando. Mire, la enseñanza aquí es hermosa. ¿Por qué? Porque un barro con mucha suciedad es muy difícil de moldear. Un barro que está dando las vueltas ahí con muchas piedras, con mucha suciedad, con muchas cosas, es muy difícil de moldear. Por esta razón, si el barro se quiebra en las manos del alfarero, no es culpa del alfarero, sino es culpa del barro, porque tiene muchas piedras, muchas cosas que hacen que no se pueda moldear de acuerdo a lo que Dios quiere o a lo que el alfarero quiere hacer de esa vasija.
¿Entiende? La analogía aquí es hermosa. Por esta razón, hermano, usted y yo debemos de entregar todas esas áreas que aún no entregamos: pecados, hábitos, palabras, gestos, convicciones, pensamientos, actitudes, modos de pensar, modos de entender las cosas. Todo eso debemos de entregarlo a Dios, de lo cual aún seguimos aferrándonos, y entregarle a Dios, para que Dios sea formándonos como Él desea formarnos, y ser una vasija de honra, una vasija útil para poder bendecir a otros. Pero si estás con suciedades por todos lados, si estás con áreas que no entregas, que no le das, no te rindes al Señor, va a ser muy difícil vivir una vida cristiana, y peor aún, ser útil para los propósitos y la voluntad de Dios. Por otro lado, aquí, hermanos, si usted ve en esta parábola, hay un elemento único, que es el agua. El agua con la cual el alfarero moldea el barro. Porque el agua hace y permite que el barro sea más moldeable, más fácil de manejar. Por lo tanto, no solamente tenemos a Dios representado como el alfarero, a nosotros como el barro, sino también tenemos a la palabra de Dios ahí como el agua. La palabra de Dios es la que nos cambia. La palabra de Dios es la que nos muestra. Mire, si usted no lee palabra de Dios, si usted no estudia la palabra de Dios, usted no va a entender, no va a saber qué cosas usted tiene que entregar a Dios, qué cosas usted tiene que rendirse a Dios. Pero si usted pasa solamente viendo videos en YouTube, olvídese, no va a pasar nada. Va a seguir con esas mismas cosas, aferrándose con esas mismas actitudes, modos de pensamiento, palabras, hábitos, modos de conducta, forma de entender, carácter, todo. Va a seguir lo mismo. Va a ser muy difícil que Dios trabaje con usted. Pero si usted lee, estudia la palabra de Dios, usted tiene una relación con Dios, entonces ahí Dios le va a hablar a usted y le va a decir, en ese momento de oración, cuando usted está leyendo la palabra de Dios, le va a decir: mira, esto tienes que cambiar, esto tienes que entregarme, esto quiero de ti, ríndete en esta área para yo bendecirte. Pero si usted no lee la palabra de Dios, amado hermano, no va a pasar nada. No va a pasar nada, hermanos. Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Dónde hallamos la fuerza? ¿Dónde hallamos ese empuje para rendirnos a la pornografía y dejar ese pecado? Es en el Señor. La mentira, el chisme, la vagancia, la deshonestidad. A veces hay padres que más aman cosas materiales que a su propia familia, y son creyentes, imagínense. Pero donde nosotros podemos llegar a ser limpios es en la palabra de Dios. ¿A qué se está aferrándose ahora? ¿A qué? ¿Qué es lo que usted no quiere entregar aún todavía a Dios? ¿En qué áreas usted no quiere rendirse a Dios? Y ¿sabe qué? En este punto, hermano, incluso nosotros sabemos que sabe Dios estas cosas que yo necesito entregar, que a Dios no le podemos ocultar nada. Hábitos, pecados, estilos de vida, carácter. ¿Qué cambio tiene que hacer usted en su vida? ¿Qué es lo que le impide entregarse por completo al Señor Jesucristo como el Señor de su vida? Mire, en la vida nosotros podemos tener muchos planes, ¿verdad? Muchos planes.
Y pueden ser planes buenos, planes realmente muy loables. Pero déjeme decirle una cosa, mejor que sus planes que usted puede hacer, mejor es el plan que Dios tiene para su vida. ¿Sabe usted eso, que Dios tiene el mejor plan para su vida? ¿Sabe eso? No se puede obviamente mejorar el amor de Dios, la guía de Dios, el amor de Dios. No se puede mejorar el plan que Dios tenga para usted en su vida. Usted no puede mejorar. Dios tiene el mejor plan para su vida. Amados hermanos, la plenitud de la vida cristiana empieza cuando usted se entrega, se rinde a Jesucristo. Jesús entregó todo de Él para que se haga la voluntad del Padre. Y así, por esa entrega, usted y yo hemos sido bendecidos en este mundo y en la eternidad. Amados hermanos, el lugar más seguro que podemos estar, amados hermanos, es a los pies de mi Cristo, rendidos a Él. El himno que cantamos hace un momento, todo, dice, todo me rindo a ti. No solamente dice una cosa, dice todo, a los pies de mi Cristo. Ahí rendidos, Señor, coge todo lo que tú quieras. Llévate todo lo que tú quieras, Señor. No puedo. Eso significa rendirse, dejar de luchar con Él. Dejar de luchar contigo mismo, en tus propias fuerzas. ¿Cuánto tiempo has deseado dejar la pornografía y no lo puedes? ¿Cuánto tiempo has intentado en tus fuerzas cambiar tu carácter, pero no puedes? Es en Cristo, en sus pies hermosos, de bronce bruñido. Ahí es donde nosotros empezamos una verdadera vida cristiana y en plenitud. No más arriba, es en los pies de Él. Nunca más arriba, es en los pies de Él. A sus pies me rindo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu misericordia es buena, Señor, y tú nos has mostrado, Señor, que tú, siendo un hombre, entregaste y diste tu voluntad al Padre, y la voluntad del Padre fue hecha en tu vida. Amado Jesús, gracias. Gracias por ello, Señor. Padre, oramos por tu perdón, Señor, porque ciertamente tú nos has hablado de muchas maneras, de muchas formas, en áreas, en aspectos de nuestra vida que debemos entregarte y no lo hemos hecho. Señor, perdónanos, amado Padre. Perdónanos solamente porque te hemos visto como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos vivido solamente una relación contigo como nuestro Salvador, pero nuestra vida como nuestro Señor no la tenemos. Señor, perdónanos. Hoy queremos, amado Padre, que tú nos perdones por todos estos pecados, Señor. Y te pedimos, Señor, que mientras leemos tu palabra, Señor, tú nos hables y nos indiques que debemos de entregarte a ti, Señor. Y nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a hacerlo. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.